Ahora sí, bienvenidos todos nuevamente, aprovechando que estoy grabando. Como les decía, la cuarentena nos dejó un poquito atrasados en los contenidos, así que hoy día va a ser de harta información. Ya la próxima semana vamos a seguir con nuestro ritmo que se ha pedido, al menos dentro de la carrera, de no más allá de 40 minutos. Vamos a tratar de mantenernos en eso por un tema de atención, de focalización. Igual yo me quedo un extra, ustedes saben, para aquellos que tengan dudas. Bueno, lo que estoy haciendo en todos los cursos también es abriendo un foro de dudas. Indira, pónganle silencio al... A ver, vamos a hacerlo al tiro. Vamos a revisar al tiro. Ya todos los demás están muteados. Ya, ahora sí. Así, buenas tardes. Bueno, como les decía, dejé un foro de dudas que a veces el WhatsApp es más para preguntas rápidas. El foro de dudas va a ser en términos teóricos, si es que algo no se entendió. Por ahora lo haré solamente de mi parte, no sé, la profesora María José, yo creo que igual puedes tener dudas con ella, porque si por lo que veo el contenido de ella es más denso, lo mío es más de aplicación, ¿no? Por lo tanto un poquito más, bueno, sí, es más sencillo. Bien. Vamos a continuar. La semana pasada, bueno, antepasada, habíamos visto lo de la necesidad del pensamiento crítico, vimos nuestras capacidades de lectura, que lo hacemos en distintos ámbitos, en este caso en la imagen, y luego los criterios de textualidad, que son los elementos que nos van a permitir reconocer si un texto nos sirve o no, si nos informa, si efectivamente comunica. Vamos a revisar después un poquito, vamos a volver allí, pero no todavía. Y por sobre todo empezamos a ver ya las estructuras textuales del tema, subtema, idea principal e ideas secundarias. Para extraer estas ideas, aparece este lingüista que es llamado Van Dyck, que plantea que hay 4 reglas que nosotros generamos de manera inconsciente, pero a él las extrae y establece que son las de supresión, selección, generalización y construcción. Es decir, nosotros para sacar la idea principal vamos a... ¿Se escucha mal? Chicos, ¿a todos se les escucha mal? ¿No? No, ya. Ah, ya, entonces quizás sea de Pilar. Ya, Stephanie más o menos. Se escucha bien. Me acerco, me alejo. Me acerco. Voy a estar como los técnicos de sonido, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, empanada. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Sigamos. Entonces tenemos estas normas de supresión, selección, generalización, construcción. Y les decía, van a ver cómo yo extraigo esta idea central del párrafo, esta idea que si no existe, todo lo demás se desmorona. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Tenemos un texto. Sí, tengo que subirlo. Ya lo subí al grupo A, me falta subirlo a ustedes. Y se lo subo también al grupo C, que para mí es el limbo. La joven se dirigió hasta la estación. Llevaba puesto su vestido verde favorito. El suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos que había descartado. Cuando llegó a la estación del tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. Regla de supresión es eliminar toda esa información que no es
relevante, como dice ahí, que si yo la saco voy a seguir entendiendo la acción principal. En este caso, ¿qué detalles no agregan mucho, al menos a la comprensión? A ver, por acá hablan. Lo que llevaba puesto, la ropa, exacto. Vamos a ver esto por aquí. Exacto, entonces ahí suprimimos. Pero al momento en que nosotros suprimimos, también vamos a estar eligiendo otro texto. Es como igual acá lo que hace la protagonista de este párrafo. Ella al momento de seleccionar una determinada vestimenta, tuvo que eliminar muchas otras opciones. Entonces van tomadas de la mano. No puedo seleccionar sin suprimir, no puedo suprimir sin seleccionar. Y en este caso, las partes más importantes serían que la joven se dirigió hasta la estación. Cuando llegó a la estación del tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. Eso sería lo más importante, pero sí, solamente por ahora podríamos quedarnos con esto. La joven se fue a la estación, lo más importante. La regla de supresión y la regla de selección son textuales, ¿ya? No necesitan modificar absolutamente nada dentro del texto. Es copiar y pegar. Eso es, ¿ya? A diferencia de las otras reglas, estas de generalización y de construcción, que van a necesitar un poquito más de elaboración. Nuevamente, la de generalización, la tercera macro regla, extrae características comunes. Y ustedes recién mencionaban, para usar el ejemplo, si bien no es lo más relevante, llevaba puesto su vestido verde favorito, camisetas, pantalones, zapatos, etc. ¿Cómo podemos resumir en una palabra estos elementos? Camisetas, pantalones y zapatos. Desorden, la ropa, etc. Prendas también. Entonces, eso serían la regla de generalización. Yo tomo varios elementos que pertenecen a una misma familia de sentido, por decirlo así, y las auno bajo un solo término. En este caso, el suelo de su habitación estaba lleno de ropa, estaba lleno de prendas. ¿Mm? Otro ejemplo, si ustedes dicen, yo le regalé a mi hijo robot, una pelota, cuerda para saltar, muñecos de acción, un rompecabezas, como los juguetes, excelente. Exacto, palabras con un solo significado. A esa palabra se le llama hiperónimo. Cuando existe una palabra que engloba muchas otras, es el hiperónimo. Y estas otras, las más pequeñas, o sea, las específicas, son los hipónimos. Entonces, eso es lo que hacemos al generalizar. Entonces, resumimos, se da mucho en lo que son las descripciones y en las enumeraciones. Como existen estos párrafos de enumeración o párrafos descriptivos, en esos casos, para poder establecer la idea principal, lo ideal sería utilizar esta regla de generalización. Luego tenemos la regla de construcción o de integración, que acá supongamos que solamente nos dan esta última parte, que es donde habla de cuando llegó, fue a la estación del tren. Acá la información no es textual, sino que se infiere. Acá hay un proceso de extraer información tácita. Y en este caso, ¿qué se nos está diciendo? Cuando llegó a la estación del tren, no me rayen la pizarra, del tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Viajar, esperar el tren. Específicamente, viajar. Entonces, pero si nos damos cuenta, en ninguna parte de este pequeño párrafo nos está diciendo esa palabra, no aparece. Y es por eso que nosotros construimos, es decir, agregamos una información que no está de manera explícita.
porque a veces la idea principal no está de esa manera, sino que se debe inferir. Unir varias partes de un texto de forma que se pueda resumir con un solo concepto. Como dicen, no tiene que estar presente de forma literal. Muchas veces somos capaces debido a que forma parte de nuestra experiencia del mundo. Es decir, un ejemplo, cuando nosotros vamos ahí íbamos a Tacna, ¿qué es lo que hacíamos? Llegábamos al terminal, en este caso la estación del tren, íbamos a comprar el ticket de embarque y lo comprábamos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque íbamos a viajar. Entonces estas acciones nosotros las estamos haciendo una correlación o una translación a nuestra propia experiencia y podemos allí encontrar específicamente la palabra. Si obviamente no tenemos las experiencias, ahí vamos a tener un mayor problema en la construcción de la idea. Y eso se va a dar quizás en textos, nuevamente textos específicos, textos en los que ustedes recién se están adentrando en la materia y no están muy claros los conceptos. Les voy a dejar, como digo, el tiempo es breve, pero dentro de la diapo hay varios párrafos, ¿ya? En donde ustedes pueden hacer algunos ejercicios de macro reglas. Igual les voy a dejar una actividad a modo de responsabilidad personal. Nuevamente, todo lo que se haga, todo lo que se solicite, si efectivamente lo entregan, lo voy a considerar en la evaluación. Si bien no va a ser determinante, es decir, si ustedes no lo hacen, no les voy a poner un 1, pero si lo hacen, si justo se sacan un 3,8, podríamos alcanzar el 4, quizá un poco más del 4, así que al menos siempre les recomiendo hacerlo porque es una evaluación por participación, por esfuerzo, dedicación, que son habilidades o características que considero tienen que ser apreciadas. Bien, en este caso, vamos a leer este párrafito. Ya está subrayado, pero no importa, vamos a desubrayarlo. Aquí la macroregla a utilizar va a ser la selección. Y nos vamos a dar cuenta, nuevamente, que esto va a ser completamente literal. No vamos a tener que agregar absolutamente nada. Dice, la belleza, tanto como la verdad y el bien, es uno de los enigmas imposibles del pensamiento universal. Los filósofos antiguos, como Platón y Aristóteles, quienes todo pretendieron explicar, se vieron impedidos de dar respuestas categóricas ante estos problemas. Ante los mismos interrogantes, la religión, el catolicismo principalmente, propuso emparentar todas las respuestas con Dios, y así, por medio de la palabra sagrada, conformar incertidumbres. Por su parte, el arte quiso tomar para sí el problema de la belleza y hurgó en las intersecciones de la forma y el contenido, combinando infinidad de bellezas plausibles. Pero aún así, tomando un solo objeto enigma, planteándose inmoral y mentirosa, no respondió a la pregunta. Entonces, si nos damos cuenta, lo primero que se nos plantea en la frase es que la belleza es uno de los enigmas imposibles del pensamiento universal, es decir, uno de esos conceptos que todavía no podemos definir, todavía no podemos establecer qué es lo bello. Y las demás ideas solamente nos vienen a reforzar esta idea. Entonces vamos aquí a marcar exclusivamente enigmas imposibles. ¿Dónde más se observa esto de que sea un enigma? Y la imposibilidad. ¿En qué otras palabras observan ustedes? Impedido, muy bien. Excelente. Incertidumbres. Incertidumbres. Interrogantes también. Muy bien, Luis. Interrogantes. Intersecciones, ¿dónde está? Se me perdió. No necesariamente, porque las intersecciones quiere decir la unión que se da entre forma y contenido. Como, por ejemplo, vamos a encontrar belleza solamente, lo que pasa en el arte, por ejemplo. Esto de lo que, no sé si era con ustedes que discutía el tema de la banana pegada en una pared.
entre comillas, tiene un contenido, pero objeto enigma, por ahí sí, muy bien. Acá dice, no respondió la pregunta, también. Infinidad, ¿dónde está infinidad? No, no necesaria infinidad porque nuevamente habla de esa dificultad de poder establecer qué es lo bello. Hay muchas posibilidades, pero lo que me han planteado por ahora está bien. Entonces todo eso vienen a ser las ideas secundarias. Vienen a reforzar nuevamente este enigma imposible diciendo que lo intentó resolver Platón y Aristóteles, lo intentado resolver la religión, lo intentaron resolver los artistas y sigue siendo un enigma imposible, una pregunta sin respuesta. Por lo tanto, está bastante clara la idea principal en esta primera oración. Entonces, eso fue selección. Elegimos. Nos vamos a quedar solamente con esto, el resto se puede descartar porque esto no va a perder sentido. En cambio, si lo eliminásemos y nos quedásemos con el resto del texto, probablemente ahí va a cojear la idea o nos costaría un poquito más comprenderlo. Bueno, ahí les dejo otros. El sistema acá sigue el mismo texto, por si acaso. ¿Por qué se corre? Esta cosa la he cambiado no sé cuántas veces. Ahí sí. Sigue esto del sistema capitalista. Sobre cómo se va a ir entendiendo. Bien. Ahora, estas ideas, me parece que también ya lo vieron con la profesora María José, el tema del resumen, desde la perspectiva cognitiva, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, no. ¿Qué es lo que alcanzaron a ver del resumen? ¿Nada? Bueno, el resumen ustedes lo han hecho muchas veces, con mayor o menor dificultad. ¿Qué es esto de tomar estas ideas principales, estas ideas fundamentales del texto y hacer una transformación también de la idea? La idea es transformarlo con mis palabras, cosa de que quede en la memoria. Ah, ya, el resumen artículo, como el abstract. ¿En ese sentido? Ah, ya, ok, perfecto. Bueno, yo lo voy a ver más como técnica. Entonces, el resumen, por lo general, va a estar compuesto, como le digo, por las ideas principales, pero no puede estar, como si ser un punteo. Bueno, ahí están los beneficios, obviamente. Vamos a marcar esto que no me gusta que se vea así. Ahí sí. Dice, bueno, ayuda a simplificar las tareas de repaso y memorización. Obviamente, estamos repitiendo. Desarrolla capacidad de síntesis. No estamos diciendo absolutamente todo, sino que estamos seleccionando la información más importante. Mejora la lectura comprensiva, que es lo que quiero extraer, y la ordena. Por lo mismo, va a ser, lo ideal es que no exceda el tamaño a una cuarta parte. ¿No? Por lo general, cuando estamos aprendiendo a hacer resúmenes, tendemos a copiarlo todo, porque también lo tratamos de hacer inmediatamente después de la primera lectura, que es lo que pasa con lectores no experimentados. Como digo, por lo general cuando recién estamos ahí acercándonos a textos más complejos o donde no existe la costumbre de leer. La idea es que no sea más allá de una cuarta parte. Obviamente no es obligatorio en el sentido de que, tiene 100 páginas, tienen que ser 25, pero en el caso que llegase a extenderse, que no pasara de allí, porque si no ya no tiene sentido. Las ideas integradas, a eso se refiere que tiene que ser en forma de párrafo, no un punteo. Ahí dice, no aparece guiones o asteriscos. ¿Por qué no el punteo? Por el simple hecho de que ¿qué es más fácil memorizarse? ¿Una historia o una lista? Ustedes, cuando están ahí
la mamá le dice, ya tienen que ir al almacén a comprar, y no les pasa la lista, sino que les va diciendo todo lo que tienen que decir, o todo lo que tienen que comprar, perdón. Exacto, la historia. La lista, bueno, si se aprende lista, tiene muy buena memoria. Guión improvisado. Sí. Uy, no me agrando mucho. Entonces, en cambio, la historia, cuando nos cuentan ahí el chisme, prácticamente, ahí somos capaces de replicar el chisme a todo el mundo, ¿no? Me manda cilantro y yo con perejil. Sí. Bueno, eso es más por un tema que no sabemos reconocer la hojita. Me encuentro en ese grupo. Uso el punto seguido, bueno, hace referencia también a esta estructura en forma de párrafo, y nuevamente lo general a lo particular, que es como por lo general están estructurados los textos. Se plantean los conceptos más importantes y luego se empiezan a dar lo que son las ejemplificaciones. ¿Para qué nos va a servir la estrategia? Leer párrafo a párrafo, que se responda dentro de este resumen el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, por qué, para qué. Subrayar las respuestas a las preguntas formuladas dentro del texto que ustedes van leyendo. Esas respuestas, o sea, esas preguntas deberían estar respondidas dentro de un resumen. Y lo mismo cuando a ustedes les toque escribir un texto, les va a servir para guiarse. Y se transcriben las ideas principales. Lo que estábamos viendo recién con las macroreglas. Bien. Ahora, todavía, si bien ya hemos entrado en un plano de inferencias cuando hablamos del tema de construcción, igual la mayor parte de estas macroreglas apuntan hacia la información textual, es decir, lo que está ahí en el texto. Por lo tanto, dentro de ese plano de la información textual, también vamos a tener la extracción o la generación de los organizadores gráficos. ¿Con qué organizadores gráficos ustedes han trabajado? Mejor leer de un texto físico. Depende, yo creo que en estos tiempos ya es un tema de costumbre. Para mí, prefiero lo físico. Se me hace más fácil la memoria táctil. Pero si alguien es netamente visual, quizás esto le sea suficiente. Mapa conceptual, sí. ¿Qué otro? ¿Algún otro? Esquemas. Muy bien. Bueno, vamos a ver algunos. Me interesa que después, pros y contras. Ese no lo he considerado, pero sí, es como una especie, un cuadro comparativo esencialmente, los organigramas. Sí, los organigramas tienen relación con las estructuras jerárquicas dentro de una empresa, también son parecidos a los árboles genealógicos. Obviamente ese es más complejo porque hay que estar estableciendo los vínculos de parentesco, pero tienen igual esa formita de árbol. Profe, Dígame. las líneas temporales también se consideran dentro de esta categoría. Sí, también se consideran dentro de esto. No las consideré acá por un hecho de que son bastante sencillas y son bastante conocidas, las líneas de tiempo. Pero también son organizadores gráficos porque nos ayudan a establecer periodos específicos en un orden cronológico, y bueno, atendiendo también a ciertos hechos. A veces todas las historias, todas las líneas de tiempo van a apuntar a un desarrollo específico, económico, político, bélico, etc. Bien. Entonces tenemos aquí algunos. ¿Qué es lo que son? Dice presentación visual de conocimientos que representa información. Esquema es lo que me decían, mapa conceptual, la cronología, línea de tiempo, mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental, pentefacto, entre otros, los nombres que se les pueden dar. Aquí hay uno que es el mapa mental, que yo creo que algunos habrán trabajado con esto, que es esencialmente tiene una forma de neurona, tenemos una idea central, y luego se va lanzando todas las ideas que puedan relacionarse más libre, sirve casi como una lluvia de ideas en este sentido. Los dibujos lo hacen más lúdico, para la memoria también. He visto que se utiliza bastante en el área de la literatura. Se coloca la temática o
sí, el tema de la historia y luego todos los elementos que se van desarrollando, las distintas tramas. Sí, parece una neurona, tiene esa forma de núcleo ahí, las dendritas. Tiene esa forma, el neurona. Como digo, es más libre. Este es como el más simple igual, como digo, más lúdico y sirve para irnos adentrando en la organización de la información. Los cuadros comparativos que ustedes me mencionaban recién. Este es interesante. Tengo uno que es distinto porque se enfoca en la separación de los elementos similares y los elementos distintos. Se los voy a compartir. Esperen un cachito. Tengo que abrir el archivo. Ahí está. Ahí está. Bueno, este es uno que es una propuesta de Beas y otros. Son muchas autoras, no me acuerdo de todas. Por ahí tengo el libro, así que lo traspasé. La idea es acá colocar los dos temas o los dos conceptos que se estén analizando. Se plantea el propósito, para qué es lo que quiero lograr con esta comparación, en qué me quiero centrar. Por ejemplo, si hacemos una comparación de hombre-mujer, que es como lo más rápido y donde está todo, una comparación en ámbito económico, una comparación de roles de género, una comparación de, ¿qué puede ser?, de características físicas. Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo quiero centrarme en específico? Y dentro de ese punto, ese propósito, luego se plantea aquí en qué se parecen, para qué repetirlos si sabemos que son elementos compartidos, que con el otro gráfico a veces no se puede lograr, sino que se debe repetir. ¿En qué se diferencian? Y aquí es más detallado. Tenemos estas flechas entre medio, que es para colocar la variable o la categoría, y luego aquí el rasgo de diferenciación. Y finalmente hay una conclusión para llegar, y de toda esta comparación, ¿qué? ¿Qué saqué? Si los hombres tienen mayor fuerza física, por decir algo, ¿ah? O por un asunto evolutivo, las mujeres tienen tales rasgos porque bla, 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 por decir algo. Ayuda a organizar quizás de una manera más específica, o puede servirle a otro individuo que sea mucho más esquemático al momento de separar los datos. Son distintas formas que al final tienen la misma función. Bueno, al menos eso con los organizadores gráficos de comparación, que a mí ese me parece bastante interesante. Tengo otro más detallista. Porque acá solamente, si se dan cuenta, estaría abarcando, no es una comparación tan directa. Bien. Luego los cuadros sinópticos, que son las primeras formas que tenemos de adentrarnos, al menos allá en mis épocas de juventud, eran los típicos que nos hacían trabajar sobre todo en básica, ¿de acuerdo? Donde planteamos estas mismas ideas, las macroreglas, la idea principal, las ideas secundarias, en donde está toda la oración, está toda la frase. Igual es jerárquico porque vamos de lo más amplio a lo más específico. Se parecen los organigramas, como dice ahí, pero se organiza el tema. Yo creo que este igual es bastante sencillo. Las telarañas, donde establecemos redes de relaciones. En este caso se coloca al centro el elemento a analizar, en este caso el perro. ¿Qué decimos ponemos características? Perro, cuadrúpedo, mamífero, mascota y tiene razas. Las razas ahí, ¿con qué se relaciona? Tenemos el chihuahua, un basset hound, si no me equivoco. Estas razas también son mascotas, y vemos que se va la línea hacia allá. El perro, entonces, ¿qué otro animal es una mascota? Una cobaya, aquí un cuy. El conejo, ¿en qué se parecen estos? ¿Tienen relaciones todos? Todos son cuadrúpedos.
Para allá van. Se dan cuenta, las flechas van hacia el término del cuádruplo. Y así. ¿Cómo son las distintas relaciones que hay? Dice, forman una telaraña. Son útiles para enseñar temáticas, las redes tróficas o las relaciones entre un grupo de amigos. Es cuando nos dicen, esto me lo contó el primo de del amigo, del tío, de mi hermano, de no sé, de mi conocido que trabaja en no sé dónde, bla, bla, bla. Entonces, cuando tenemos ese enredo de sujetos, una telaraña sería bastante útil para poder entender quién es el sujeto que está contando la historia y qué otras relaciones tiene con otros personajes. Quizás también para una narración, donde haya muchos personajes involucrados, también puede ser bastante útil. No tiene conectores, como dice allí. Y acá de los mapas de ideas, porque en esta sí hay jerarquía, en el sentido que hay un elemento que va guiando. El mapa de idea o el mapa mental, como se dan cuenta, es prácticamente una lluvia de ideas, lo que me sale, lo que yo relaciono, lo que yo vinculo con ese elemento central. Este que es bastante conocido, la rueda de atributos, donde ponemos un concepto central y luego características de ese concepto. No es mucho. Este sí no es tanto conocido, no sé si ustedes habrán trabajado, alguno lo habrá visto. El esquema de Ichikawa, ahí está más grande. Sí, no. Es como ir desglosando. Ah, no vi esta pregunta. ¿Desglosando qué cosa, Matías? Esta. Todo se puede. Ah, este. Sí. Ya, vuelvo a mi sensación de antigüedad. Los esquemas de llaves, como digo, aquí se utilizan por lo general frases, oraciones. Idea general, lo que veíamos recién, la belleza, punto. Y primera idea principal, la belleza es un enigma que no se ha podido contemplar. Ideas complementarias, Platón y Aristóteles intentan darle un significado. La religión católica intenta darle un sentido. Los artistas también intentan definirla. O desde la filosofía intentan definirla y detalles, Platón, Aristóteles. Desde la religión intentan definirla, detalles, Iglesia Católica. Los artistas, ahí no nos da detalles, pero podríamos, no sé, si apareciera el nombre de algún teórico de la estética o un artista en particular. Eso es la idea general, te permite oraciones, ideas más extensas. Como bien dices, como desmenuzando prácticamente el párrafo. Bien. Bueno, esto dijimos que era bastante sencillo. Y este era el esquema de Ichikawa, que también se le dice espina de pescado, porque si se dan cuenta parece un pescadito. Vamos a hacer ahí el arte. Ahí tenemos. Ahí está. Y está muerto. Ahí está. Entonces ahí tenemos el pescado y obviamente ahí las espinitas. Uy, qué cosa más fea me salió. Pero es lo que hay. Bien. Entonces, más que nada por su similitud, como digo, se le dice espina de pescado, pero su nombre, bueno, es de origen japonés. Y como sabemos, los japoneses son muy esquemáticos para todas sus cosas. Les gusta hacer el orden. Y es muy bueno para encontrar origen de los problemas. Es decir, es un esquema de causa y efecto. En este caso, en lo que correspondería como a la cabeza del pescado, se coloca el problema o la situación final, y las esquinas son para establecer cuáles son todas las posibles causas. En este caso, ya compraron algo por AliExpress y le salió mal, producto con defecto, una, no sé, zapatilla.
compraron zapatillas y les salió mala. ¿Cuál pudo haber sido la razón? Pucha, que es chino, ya. Específicamente, ¿qué? El personal, la gente que trabaja allí, no tiene un entrenamiento o simplemente no fueron cuidadosos al momento en el proceso de producción, ¿no? Por eso conversaciones paralelas, eso que están distraídos. Quizás no fue culpa del personal, sino que la máquina realmente está mala. No lo han arreglado o son equipos muy viejos. Ya, no es la máquina, sino los materiales. ¿Qué quiere decir acá? Materia prima con defecto. Podríamos agregar quizás materiales muy baratos, de baja calidad, o herramientas que también son sin corte. Es decir, que está malo. Jornada y los métodos, es decir, qué es lo que se está haciendo. Quizás todo esto está bien, pero explotan a la gente. Jornada de trabajo excesiva, entonces ya no es culpa del personal que esté cansado, sino de la empresa que no le está dando los tiempos. No hay un control de calidad, no, es decir, manda nomás. Vamos sacando productos. Entonces, nos sirve, como les digo, para encontrar cuáles son todas las posibles causas de una problemática. En el ejemplo de ustedes, con los futuros pacientes que puedan tener, ven a alguien que es muy, ¿cómo se puede decir? Bueno, alguien con depresión o con algún problema, etcétera. Entonces, ¿cuál fue? Puede ser personales, familiares, laborales, ¿dónde está? Y específicamente, lo laboral, ¿qué? Sus compañeros de trabajo, la carga, el jefe, si es personal, un tema de autoconocimiento, de autoestima, etcétera. Entonces ahí nos ayuda como a ir descartando y especificando. Luego tenemos estos diagramitas de flujo, que más que nada para procesos, sirven más para los proyectos, cuando les toque llevar a la práctica la teoría. En este caso es bastante simple el ejemplo, vamos a agrandarlo. Dice, quiero café, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver si hay café hecho. Sí, lo caliento. Si no hay café hecho, hay que hacerlo. Luego, que está hecho, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me lo voy a tomar directamente ahí de la cafetera, sino que lo pongo en una taza. Y al que le gusta el azúcar, le echa azúcar. Si no le gusta, hasta aquí llegamos con el proceso. ¿Le gusta el azúcar? ¿Está dulce? Sí, me lo tomo. ¿No está dulce? Le tengo que echar más azúcar. Venga el coma diabético. Entonces, ahí el diagrama es, en este caso, bueno, es muy sencillo. De hecho, esto a algunos le faltan algunas simbologías, pero no vamos a entrar en esos temas. Y tenemos los grandes mapas conceptuales, que suelen dar un poquito de dolor de cabeza, porque necesitan una capacidad de síntesis bastante alta. Muchas veces existe este error donde, bueno, me ha tocado ver donde se les solicitaba un mapa conceptual y en el primer elemento jerárquico me colocaban el título del texto. Y no, porque como dice el mapa, es un mapa de conceptos. También he visto otras que me dicen, no, pero es que como es mapa conceptual, tengo que poner la definición de la palabra. Y ahí yo quedo como, ¿qué? No, se supone que esto es todo para activar la memoria, para poder de una sola mirada ver cuáles son todas las temáticas que se están tratando o que al menos que a mí me interesa tomar en cuenta. Entonces, por eso, como decía ahí, es una relación jerárquica que va desde el elemento más abstracto hasta los elementos concretos, que son los ejemplos. Estos son los conceptos incluidos e inclusores, los niveles intermedios. Es decir, esta palabra pertenece a la de arriba, o sea, la de arriba se dividió en esta, y esta a su vez va a tener otros elementos implícitos. Lo que él decía recién de la concreción, los ejemplos, que ya a partir que yo llego a un ejemplo, hasta ahí llegó esa rama del mapa conceptual. No puedo continuar porque si no estaría cambiando la temática. Luego, el uso de palabras enlaces, que también se nos olvidan muchas veces cuando los tenemos que hacer, colocamos la pura palabra y no decimos en
se relaciona con, pertenece a, como dice, verbos, artículos, etc. Ejemplos o nombres propios, nuevamente el tema de conceptos, tu contenido. Pluralidad de mapas conceptuales. Puede ser un mismo texto, pero cada uno va a terminar con un mapa conceptual distinto. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos uno muy sencillo, que abarca los conceptos de lo que es el mapa. Es una estrategia, tiene elementos, sus elementos son conceptos, proposiciones, palabras claves. Si nos damos cuenta que estas frasecitas, estas palabritas pequeñas, nos dan relaciones de sentido. Es decir, si yo lo elimino, mapa conceptual es una, es decir, nos está diciendo lo que es su esencia. Y si le cambio, mapa conceptual tiene estrategias de aprendizaje, nos cambia completamente el sentido. O sea, el mapa ya no es la estrategia, sino que es el receptor, el contenedor de esas estrategias, como un libro, ¿no? Entonces, por eso son importantes estos elementos de conexión. Y acá vamos a ver otro mapa que habla de la misma temática, pero mucho más grande, ¿no? Con muchas más ideas. Quizás el texto en el que se abarcó fue obviamente más extenso, y las relaciones de sentido que se hacen también son un poquito más complejas. Si nos damos cuenta, tampoco hay que confundir el concepto con palabra, que no es lo mismo. Si bien concepto y palabra puede ser uno concepto formado de una palabra, también vemos acá que hay conceptos formados por más de una. Preguntas clave, enseñanza eficiente, unidades semánticas, etc. Nos da un sentido, un significado específico. Eso es un concepto. Aquí vamos a volver en esta idea de la cohesión y de la coherencia, ya que, como digo, vamos a tener que ver varios temas. Pero hasta aquí, al menos, hasta el tema de los mapas conceptuales, la idea es poder conocer las técnicas para extraer información de tipo textual. Lo que me dice el texto, los conceptos que se me dan allí. Todavía no hemos entrado en la inferencia. Entonces vamos a seguir el tema de la coherencia que me interesa. Esto ya estaba antes, lo repito, que hablábamos de que el texto necesita seguir un hilo temático, y si bien la coherencia va a enfocarse en el sentido, es decir, puede estar mal escrito, puede tener faltas ortográficas, le pueden faltar palabras, pero aún así sé qué es lo que me quiere decir, también la coherencia se la va a dar la estructura. Y vamos a tener por un lado la superestructura y por otro las macroestructuras. La superestructura es simple, es el esqueleto del trabajo, el esqueleto del texto. Probablemente lo van a ver de manera más clara o más específica con la profesora María José, cuando empiecen a analizar cómo se conforman los distintos textos académicos. Los de tipo, pero al menos nuestros modos discursivos van a ser de tipo informativo y argumentativo. Los informativos tienen introducción, ¿qué más? Introducción, desarrollo y, no sé, se me perdió el chat, así que yo asumo que me están respondiendo por ahí, pero no lo veo. Ahí está. Conclusión, exacto. Entonces, esa es la superestructura, es así de simple. Y las superestructuras son aquellas que ustedes van a ver algo sin necesidad de leerlo por completo, van a decir, ah, ya, este es un texto informativo. O apenas empiecen a leer. El texto argumentativo va a ser tesis, es decir, apenas empiecen a leer, va a haber una propuesta, y luego va a seguir con los argumentos. Y los argumentos a su vez van a estar, se van a desglosar en base, respaldo, garantía, y nuevamente llegamos a la conclusión donde se va a reafirmar o se va a rechazar la tesis propuesta. También vamos a encontrar la coherencia a través de la estructura de los párrafos, es decir, la macroestructura. La macroestructura primero va a estar dada por lo que ya habíamos dicho, en el sentido
qué son las ideas principales junto con las ideas secundarias. Es decir, no puedo plantear una idea principal, los gatos son, no sé, los gatos son engendros de Satanás, y aquí están las razones de, y termino hablando de los perros. Todas mis ideas van a decir, no, es que los perros son más tiernos, que los perros son más leales, pero nunca hablé y nunca justifiqué. Ahí no hay coherencia. Y por otro lado, la estructura del párrafo a mí también me va a ayudar a organizar esas ideas. Y aquí tenemos, bueno, algunos, decía, que van a ser los tipos de párrafos a analizar. Primero los narrativos, descriptivo, argumentativo, explicativo y expositivo. Narrativo, acciones. Entonces, en este caso se va a organizar esencialmente por una secuencia de tipo cronológica de sucesos, de hechos. En los descriptivos también van a tener un orden. Por ejemplo, si empezamos a describir una persona físicamente, ¿cuál sería el orden que le van a dar a esa descripción? ¿Cómo empezarían a describir a alguien? Por sus cualidades físicas. Ya, por sus cualidades físicas. Entonces ahí tendríamos una primera parte, cualidades físicas. Luego sus cualidades psicológicas. Y ahí hacemos un retrato. Sí, pues tengo que subirla. Ahora vamos a dedicarnos solamente a lo físico. ¿Por dónde empezamos a hablar? ¿Vamos a describirle un brazo y después vamos a decir que tiene orejas grandes? ¿O va a haber un orden en eso también? Se empieza desde la cara. Exacto. Podemos hacer una descripción desde la cabeza hasta los pies. De lo más general a lo más específico, También ¿cierto? puede ser. Entonces, ahí, bueno, ahí ya va a depender de ustedes, en este caso, de cómo le vamos a dar la estructura, el orden, pero siempre va a haber una especie de jerarquización, como puede ser una forma cinematográfica, como el paneo, en donde se recorre de cabeza a pie, o como bien dice, de lo general a lo específico, es decir, los detalles, como la contextura, los detalles que puedo ver desde la lejanía, es decir, si la persona es alta, si es delgada, los rasgos más prominentes, y luego entramos a los rasgos específicos del rostro también. Puede ser. Los de argumentativos ya habíamos dicho que va a tener siempre esta estructura, exacto, esta estructura de base, respaldo, garantía. La base, ¿se acuerdan de lo que era? La base, el respaldo y la garantía. La base yo creo que era el tema principal, ¿Ya? lo básico. ¿Mm? ¿Y el El respaldo? respaldo era... no me acuerdo. ¿Alguien da más? Es como un argumento, Exacto, sí son ¿cierto? argumentos, pero específicamente, ¿qué La era el garantía. argumento? La base era el Son argumento a como las defender, exacto. características. ¿Ya? Y la garantía termina siendo el respaldo de cómo se comprueba que es así. ¿O no? Algo así. Puede ser un hecho real, No, ¿cierto? Por ejemplo, fumar es malo. Ese es mi argumento. Era No hay que fumar. la opinión de... Bueno, fumar es malo. Ahora tengo que decir por qué. ¿Por qué es malo? Y ahí entro con el respaldo. Que es como que es lo sabido por todos, prácticamente. ¿Y qué me lo garantiza a mí? Un estudio en específico. Y ahí recurrimos a la autoridad. Por lo general, la autoridad. Exacto. La garantía Profesora, es... Dígame. el respaldo puede ser tal vez gente que antes ha hablado del mismo tema. ¿Sí? Por ejemplo, gente fumadora o, no sé, la gente es malo fumar porque son sabidos los daños que se genera al pulmón, teniendo muchas veces resultados en cáncer, dificulta el trabajo respiratorio. Esto ha sido comprobado por diversos estudios hechos por la clínica, no sé cuánto, bla, bla. Entonces, al hablar de la clínica, ahí está nuestra garantía. Lo otro es como conocimiento que todos o que son más conocidos. Bueno, el explicativo, nuevamente igual eso
Se forma la idea principal, ideas secundarias, al igual que el expositivo. Cultura general, ¿sí? Cultura general. Explicativo, entonces, la diferencia entre, obviamente aquí se nos explica, se nos dice cómo funciona algo, por qué se genera, mientras que en el expositivo se nos puede narrar un hecho, como una noticia. ¿Mm? Una noticia por lo general tiene ese carácter expositivo. Aquí se responde al por qué. ¿Por qué pasa algo? Más que argumentarlo, explicar el origen. Luego tendríamos los párrafos de desarrollo, que son los que están en el cuerpo del trabajo, que es la enumeración, la secuencia, comparación, contraste, concepto, etc. Y sabemos bien cuáles son las estructuras. Dentro de la enumeración vamos a tener primero una frase organizadora que va a estar al principio, que es la que me va a decir, me da como la introducción a los elementos que voy a enumerar. La secuencia, la cocina, por ejemplo, una receta o un manual para armar un mueble. Comparación, contraste, que expresa diferencias y semejanzas. Nuevamente aquí podemos, hay dos formas de esta comparación. Se las voy a buscar el texto de Serafini, creo que está en internet, que habla de las estructuras. Una que es donde hace una comparación inmediata a es blanco, B es negro, A es pequeño, B es grande. Esa es una de las estructuras, y la otra es A es blanco, pequeño, bla, bla, bla. Luego salta otro párrafo, mientras que B es negro, grande, bla, bla, bla. Entonces, esas dos estructuras va a presentar el contraste. De concepto, que se va a parecer un poco al expositivo, solamente que se va a centrar en una definición. Solución problema, primero se nos va a dar la problemática y luego se nos da la solución ahí. Entonces, igual ahí tenemos una secuencia de ideas concatenadas que nos va a dar sentido. Es como, ¿para qué voy a plantear un problema desde la perspectiva académica si no voy a decir qué es posible hacer para mejorarlo? Lo mismo acá en el causa-efecto y los cronológicos que tenemos que seguir un orden temporal. Entonces, la misma estructura que van tomando estos párrafos nos van a ir ayudando a guiar el sentido de lo que queremos transmitir. De repente el cronológico nos podemos confundir cuando hablamos de un tiempo y nos saltamos a otro y volvemos a otra fecha y como si no se mantiene ese orden. Bien. Entonces, llegamos hasta acá. Como vemos, empezamos desde, bueno, ya vimos lo que es extracción de información textual. Les voy a dejar, bueno, para las macro reglas están aquí los mismos ejercicios. Quisiera dejarles unos extra, como les decía antes, cosa de que se puede hacer tanto la extracción de ideas como un pequeño resumen, pero, bueno, acepto ideas en el sentido de temática de algún texto que les llame la atención. Yo sé que con la profesora María José leyeron algo de los memes, quizás leer algo distinto, ¿para qué vamos a seguir con los memes? Algo que les interese. Uy, por ahí vi una idea y se me perdió el... Ahí está. No. La idea es que ustedes puedan utilizar, ustedes van a ir a su criterio viendo cuáles son los posibles, la macro regla que han usado, ¿ya? Creepypastas. Podría ser, no es mala idea un creepypasta. Es interesante. Se parece un poco a lo que a mí me gusta, que es la criptozoología. Reddit. Me acuerdo que habían unos blogs. Había una foto de un perro que la expusieron mucho y después era una cosa que se te aparecía en la cama. Slenderman. Pero esos son creepypastas. Ya prehistóricos, ahora no sé qué hay de nuevo. Podría ser el de Mickey Mouse. Bueno, ahí veré. Smile Dog, no sé, puede ser. Entonces, no, ya no han salido tanto. Hubo un tiempo que estuvieron muy de moda. Hello Kitty. No, tengo un gato ahí que se me mete. Jeff the Killer, ese era, Jeff the Killer. El Manjarate, ¿cuál es ese?
Hola, diablo. Bueno, voy a buscar entonces para subirles y el texto, algún creepypasta para que lo analicen. Uno bien escrito, porque algunos están bien feitos ya. ¿Cuál es que tengo que ver? Porque nombraron muchos. Nombraron, a ver, el San Andreas, Hola Diablo, que no sé si el Trauco el mejor anime. Manjarate, Hello Kitty. Wattpad. No, Wattpad no. Me da un poquito de cringe leer en Wattpad. Voy a dejar de grabar entonces, mientras tanto.